Llegamos al final de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Vamos caminando de una manera acelerada, con prisas, con urgencia, hacia la gran solemnidad de Pentecostés. Sería muy triste que al paso de estas semanas de Pascua, como que fuera aflojando la intensidad de nuestro corazón, las ansias de nuestro corazón, la alegría pascual de nuestro corazón. A veces las alegrías, lamentablemente, nos duran muy poco y los sentimientos de nuestro corazón empiezan a estar casi en contraste con lo que dice la liturgia. La liturgia nos habla de gozo, de alegría, de anuncio, de proclamación, de presencia, de victoria, pero a lo mejor nuestro corazón ya no experimenta la misma alegría que sentimos en la vigilia pascual, cuando debería de ser todo lo contrario. Esto es como el Big Bang, donde ha habido la explosión de la gloria del resucitado, pero ahora se tiene que expandir por todo el universo. No puede ir perdiendo fuelle, no puede ir perdiendo empuje, sino que la mirada del cristiano, del creyente, que ha sido impactado por la victoria del resucitado, ahora tiene la mirada puesta en la ofrenda definitiva, en el resultado definitivo de la Pascua, que es el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto anhelo su venida? ¿Hasta qué punto ansío su presencia en mi vida? ¿Hasta qué punto es la persona que está en el horizonte de mi corazón? Cuando uno ama intensísimamente a otra persona, está deseando verla, está deseando recibirla, necesita su presencia. Pero es que además esta es la promesa que nos ha hecho Jesús. Esta es la promesa del resucitado. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Paráclito, si no, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. De hecho, ¿cuántas veces no lo decimos? Y lo deberíamos decir a gritos, si no con la voz, por lo menos en el corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, rayo del cielo, ven, consolador de los pobres, Padre de los afligidos, ven con tu luz, ven con tus 7 dones. El Veni Creator es el gran canto al Espíritu que nos mueve a la esperanza, que nos mueve al deseo de recibirle en plenitud, vida de nuestra vida. La vida que vincula desde toda la eternidad al Padre y al Hijo, que nos vincula a nosotros con el Padre porque es vida filial y porque es vida esponsal. Recordad entonces, en este sentido, la lectura del Evangelio de esta mañana que hemos proclamado en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Después de que el apóstol Tomás le dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice ayer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, para reforzar esta idea que es a la que nos va a llevar a plenitud el Espíritu Santo en Pentecostés. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y es cuando hoy le dice el apóstol Felipe, cosa que habíamos comentado no hace tanto, le dice a Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, es como una afirmación solemne de la divinidad de Jesucristo. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Creer esto significa haber madurado en la vida filial, que es en lo que consiste en el crecimiento de la vida cristiana. Crecer en la conciencia de que somos hijos de Dios, que Dios es mi Padre, y que yo vivo por el Padre, y que la vida que yo recibo es Cristo que vive en mí, que yo ya no vivo por cuenta propia una vida autónoma, por mucho que yo ame a Dios. No, es que Dios es mi vida, la vida divina es la que circula por las venas de mi alma. Y que el cristiano adulto se va pareciendo cada vez más a su padre. Igual que un niño cuando nace, por mucha imaginación que tengan las abuelas, que ven a un recién nacido y ya enseguida son capaces de decir, uy, este niño tiene los ojos de su madre o de su abuela materna. Bueno, cuando uno ve a un recién nacido, por lo menos me pasa a mí, que tampoco tengo mucha idea, milagro es que yo sepa si es niño o niña, porque a mí todo me parece igual. Pero sí es cierto que cuando uno trabaja, por ejemplo, en un colegio o en una parroquia y ve a muchos niños, de repente te fijas en uno y dices, oye, tú tienes que ser hijo de fulano. Es decir, tiene unos rasgos faciales, unos gestos,
unos rasgos que le identifican con su padre o con su madre o con un hermano. El cristiano adulto es el que va adquiriendo la fisionomía de su padre, que la vida del hijo es reflejo de la vida del padre. Esto se da perfectamente en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el reflejo perfecto, el rostro humano de Dios Padre que se ha manifestado en Cristo, su Hijo Jesús. Por eso es importantísimo el que un cristiano se mire mucho a sí mismo y pensar si la obra del Espíritu en nosotros, ¿en qué se nota que el Espíritu Santo está actuando en nosotros? En que cada vez va configurando nuestra vida más y más a la vida de Jesucristo, que es rostro del Padre. Qué maravilla es poder decir, hemos visto a Dios en un hombre, como decían las gentes del pueblo de Ars, cuando hablaban de su párroco. Pero qué maravilla es que unos hijos sepan reconocer los rasgos de Jesucristo, que es rostro humano del Padre, en sus padres. Que yo pueda reconocer el rostro de Dios en mis padres, que lo pueda reconocer en mi párroco, que lo pueda reconocer en mis hermanas de comunidad, que lo pueda reconocer en cada persona que va creciendo, que va madurando, que se va haciendo cada vez más adulto en la vida cristiana. Es una pena ver a tanta gente que se queda estancada en la vida espiritual. Si Jesús puede decir con toda su autoridad humano-divina, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, nosotros tenemos que ser capaces de decir, quien me ha visto a mí, ha visto algo del Hijo de Dios, ha visto algo, rasgos cada vez más parecidos. Cuando uno se encuentra con un santo, santos que ya están a lo mejor incluso canonizados, uno dice, si es que era lo más parecido a Jesucristo en la tierra. Hay santos que se han identificado tanto con la persona de Jesucristo, rostro del Padre, que incluso físicamente han adquirido sus mismas cualidades. Pues pensad en los estigmas de San Francisco, son fenómenos extraordinarios, pero que nos ayudan a descubrir el ansia, el deseo de una persona de identificarse con Cristo, o también en el Padre Pío, o en otros místicos que han tenido experiencias similares. Pero esos no son los rasgos más importantes. Los rasgos más importantes no se dan en el cuerpo. Lógicamente, no se trata de parecerse físicamente a Jesús, sino se trata de parecerse interiormente a Él. Ir revistiéndonos de Cristo Jesús interiormente. Es decir, que en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, toda nuestra existencia va reflejando la vida del Señor. Esto es la naturaleza sacramental de la Iglesia. Es decir, esto es lo que significa la palabra sacramento. Es verdad que los sacramentos son 7, como ha definido la Iglesia, pero en un sentido más amplio usamos esta expresión. Jesucristo es sacramento del Padre. La humanidad de Jesús refleja a Dios que es invisible, al rostro de su Padre. Pero también Jesucristo glorioso se hace presente en su Iglesia. La Iglesia es el sacramento universal de salvación. No porque se convierta en el 8º sacramento, sino porque siguiendo la naturaleza sacramental de la estructura interna de la Iglesia, descubrimos en el rostro de la esposa, que es la Iglesia, el rostro de Cristo glorioso. Nadie se puede encontrar con Cristo si no es en la Iglesia. Nadie se puede encontrar con el Padre si no es en el rostro de Cristo. No hay otro camino para llegar al Padre, no hay otro camino de acceso a Dios si no es por la humanidad del Verbo. Lo contemplábamos también ayer, si recordáis. Y de alguna manera, mucho más humilde quizá, mucho más sencilla, quizá más pobre, pero también tenemos que ser capaces de decir que quien ha visto a un cristiano, es decir, un miembro de la Iglesia de Cristo, ha visto sacramentalmente, en el sentido amplio de esa expresión, a la persona del Señor. Muchas veces nosotros seremos el único Cristo, que hay una canción que cantan los jóvenes en España y en otros sitios, que dice eso, tú quizás seas el único Cristo que algunos verán, tú vas a ser el único Jesús, que nosotros seamos sus ojos, su mirada, su compasión, su ternura, su bondad, y nosotros pues ahí iremos descubriendo
los rasgos, la fisionomía. De tal manera que cuando la gente entra en contacto con nosotros, sin necesidad a lo mejor de grandes predicaciones, esto es algo muy bonito que dice el cardenal Newman en una de sus oraciones, que además rezan las misioneras de la caridad todos los días después de misa, que cuando me miren, que te vean a ti. Permíteme predicar sin predicar, no con mis palabras, sino por el atractivo de mi vida. Esto es lo que tienen los santos, que es inexplicable, que su vida es enormemente atractiva, independientemente de su edad o de sus circunstancias. No son ídolos del rock, son personas que muchas veces pueden ser muy ancianas o tener humanamente muy pocos dones, pero hay un atractivo en ellos que es verdaderamente extraordinario, que es inexplicable. ¿Por qué la gente se siente interiormente atraída hacia los santos? ¿Por qué los santos, sobre todo los de vida activa, han estado rodeados de tanta gente? Pues es inexplicable, porque a lo mejor un sacerdote santo pues celebra la misa con pan y vino igual que otro sacerdote. Y sin embargo hay un atractivo en esa persona. Pero lo mismo pasa con los laicos. Pienso en los grandes líderes de grandes movimientos que han iniciado grandes movimientos en la Iglesia, y muchos de ellos son laicos, y sus vidas tienen un atractivo, mueven tal multitud de personas, gente que a lo mejor todavía está viva, no me atrevo a decir que son santos canonizables o canonizados, pero sin embargo son personas que su identificación con Cristo produce un atractivo extraordinario. Os animo en este día a pensar: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que yo un día sea capaz de decir con toda la humildad de mi corazón: ojalá, Señor, que el que me ve a mí vea algo de ti.